Mi pasado no determina mi futuro. Repito, mi pasado no determina mi futuro. Bienvenido a este momento donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios, confiando siempre en que esta palabra pueda ser de bendición para usted y para los suyos. Le voy a invitar a que por favor saque la guía del grupo familiar de nuestra iglesia Centro Mundial de Oración, aquí en la ciudad de Apodaca, Nuevo León. Estamos en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por permitirnos estar con usted en este momento. Venciendo los hubieras de mi vida. Es el tema de esta ocasión, de esta semana. Venciendo los hubieras de mi vida. Sabe que una de las mentiras del enemigo de nuestras almas, que quizá más utiliza para poder detenernos de hacer la obra de Dios, es que nos hace creer que es imposible tener un futuro bendecido por lo que pasó en nuestro pasado. Que no podemos tener un futuro prometedor, que Dios no puede usarnos de ninguna forma porque quizá en el pasado hubo un momento oscuro de nuestras vidas, hubo un momento difícil donde quizá estuvimos lejos de Dios y se cometieron quizá algunas situaciones, algunas cosas que quizá nos puedan afectar. Pero esa es la tarea principal del enemigo, el hacernos pensar que usted y yo no podemos hacer algo por el Señor. Y obviamente hay consecuencias del pasado, hay consecuencias de lo que usted y yo hayamos hecho en el pasado por las decisiones que hayamos tomado. Sin embargo, estoy aquí para decirle que hay esperanza en Cristo. Después de nuestros errores del pasado, repito, hay esperanza en Cristo Jesús. Y quisiera que viera ahí en las notas, por favor, el primer aspecto que quiero que veamos es de que todos tenemos un pasado del que nos arrepentimos. Todos tenemos, repito, un pasado del que nos arrepentimos. Y voy a estar leyendo allá en primera a Timoteo, capítulo 1, ahí en el versículo 13. Y aquí está hablando el apóstol Pablo, escritor de esta carta para Timoteo. Y fíjese cómo Pablo lo dice, y está en sus notas también. Dice, hablando el apóstol Pablo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, dice, perseguidor e injuriador. Y me llama la atención que aquí está hablando Pablo, San Pablo, el gran hombre, el gran misionero, el gran evangelista que todos conocemos. Y el mismo apóstol Pablo, como que en este momento él se asincera, él se abre a sí mismo y él confiesa y él dice, ¿sabes qué? Yo mismo tengo un pasado medio turbio, tengo un pasado donde fui un blasfemo, fui un perseguidor, fui un injuriador, fui alguien que metió a la cárcel, que metió al calabozo, que quizá asesinó a cristianos. Él mismo tenía un pasado no muy bueno. Y de alguna forma, todos tenemos pensamientos que quizá nos pueden estar deteniendo, nos pueden estar privando de no hacer, de hacer algo por la obra del Señor, porque quizá tengamos un pasado medio turbio, medio difícil ahí. Y quizá muchas veces usted llega a pensar y decimos, si tan solo yo me hubiera abstenido de usar drogas, si yo tan solo me hubiera abstenido de no ir a aquel lugar, si tan solamente yo hubiese estudiado, si tan solamente yo no me hubiera endeudado, por ejemplo. Y tenemos ese tipo de pensamientos que muchas veces nos detienen, nos paralizan y nos detiene para que podamos hacer algo a favor de la obra del Señor, o en fin, para hacer cualquier cosa en la vida, y nos detenemos, nos estancamos, nos paralizamos y dejamos de hacer muchas cosas. Y sabe que todos esos pensamientos son válidos, porque quizá es una realidad que uno fue así, uno hizo aquello, uno hizo aquello otro. Son una realidad de nuestras vidas, no lo podemos negar, pero es algo que pasó.
es algo que ya quedó atrás y es parte, no lo puedo evitar, es parte de mi pasado y no puedo cambiarlo. Sin embargo, y aquí es lo precioso de todo esto, sin embargo, en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús podemos tener una nueva oportunidad para poder levantarnos y poder seguir adelante. Y es algo que me llama mucho la atención de lo que el apóstol Pablo acaba de mencionar, porque él sigue diciendo lo siguiente. El número 2 es de que todos tenemos un futuro cierto en Cristo. Todos tenemos un futuro cierto en Cristo. Y fíjese cómo Pablo menciona ahí mismo, está en sus notas, ahí en el versículo 14, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Me encanta este pasaje porque él pone en medio de su pasado y de su futuro, pone la gracia del Señor Jesucristo. Dice, la gracia del Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es decir, seguramente el apóstol Pablo se lamentaba del dolor que él había causado cuando él persiguió a los cristianos y dio muerte a algunos de ellos. Pero aún así, él se pudo reponer. Él no se quedó tirado en algún colchón, en alguna cama y dice, ¿sabe qué? Es que ustedes no saben. Jesucristo, está bien, tú me quieres llamar al ministerio, pero es que tú no sabes mi pasado. Es que yo hice esto, yo hice aquello. Como si Dios no supiera ya. Pero la realidad de las cosas es que Pablo toma muy en serio el llamado de parte del Señor y Pablo toma muy en serio ese aspecto de que si Dios me está dando la oportunidad de seguir adelante, si Dios me está dando la oportunidad de tomar este evangelio, y no solamente para mí, sino para poder compartirlo a otros, Pablo lo toma y Pablo lo ve como algo de mucha responsabilidad. Y si bien es cierto, hubo un pasado no muy bueno, pero en Cristo Jesús viene un futuro también muy bendecido. Entonces es bien importante que usted y yo no vivamos en un pasado, que no vivamos estancados por lo que pasó. Yo creo que si todos hiciésemos eso, yo creo que nadie haríamos nada. O sea, estaríamos todos paralizados porque créame que lo que le digo, todos de alguna forma tenemos algo de lo cual nos arrepentimos del pasado. Debemos entonces superar nuestro pasado. No podemos seguir viviendo, lamentándonos de lo que ha acontecido atrás en nuestras vidas, porque es imposible poder avanzar mientras nuestra mirada está puesta en el ayer. Y de la misma forma, podemos estar solamente viviendo de los éxitos del pasado. Y no hay innovación, y usted no avanza y no crece, sino que usted dice, hermano, no, es que yo antes hacía esto, yo antes hacía aquello otro, ¿no? Y si hoy las cosas estuvieran así. Pero mire, déjeme decirle esto, en Cristo Jesús, lo que pasó mal y lo que pasó bueno, eso ya está en el pasado. Yo le voy a invitar ahorita, y con todo respeto se lo digo, a que podamos levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Porque si hubo un pasado malo, créame que hay un futuro también que puede ser muy bendecido. Si hubo un pasado bendecido, créame que puede haber un futuro mucho más bendecido también. Y esto, el tercer punto, el tercer aspecto es que, si bien es cierto, hubo un pasado, quizá no muy bueno, pero todos tenemos un nuevo presente en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 5, 17, ahí está en sus notas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, y me encanta esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe que en Cristo Jesús todo es nuevo? Tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de rehacer nuestra vida y de tener un futuro bendecido. Todo esto, fíjese nomás, a través de la persona misma de Cristo Jesús. Hoy en la mañana que usted se levantó,
las misericordias de Dios fueron nuevas. Dios mediante, mañana, si Dios nos permite la vida y nos levantemos, podemos decir y salir afuera, y salir a caminar y salir a nuestro diario vivir y saber que al levantarse, al usted poner sus pies sobre el piso, levantándose de la cama, las misericordias de Dios para ese día son nuevas. Y podemos levantar nuestra mirada, podemos levantar nuestra cabeza y decir, ¿sabes qué, Señor? Gracias, porque lo que viene es mejor, porque tú estás conmigo. Y esa es la esperanza que podemos tener. Usted no puede quedarse atrás, usted no puede quedarse en los hubieras. Y yo si hubiera hecho esto. Sabe que esto es muy lamentable, esto es muy triste. Yo he contado la historia de un conocido del pueblo donde uno es, allá en Los Herreras, de un hombre ya ahorita, pero él nunca se casó. Y en alguna ocasión yo le pregunté, estoy hablando quizás hace unos 10 años atrás, yo le preguntaba, oye, ¿y por qué nunca te casaste? ¿Qué fue lo que pasó? Hay confianza, no estaba siendo yo de alguna forma imprudente, sino, o sea, yo quería saber un poquito más. Y me llamó mucho la atención lo que él me contesta y me dice, lo que pasa es que a quien yo quería se murió, a quien yo quería murió. Y dije, ¿de veras? Dice, sí, ella tenía 6 años, yo tenía como 7 años, es decir, eran niños. Y es muy triste, es muy lamentable la situación, obviamente, pero aún peor, aún más triste es la situación en la que él se encontraba en ese momento por estar viviendo de algo que había pasado ahorita, quizás hace 50 años, hace 48 años, 49 años, y sabe que usted no se puede dar el lujo, no nos podemos dar el lujo de paralizarnos, de detenernos y decir, ¿sabes qué? Si no se pudo ya, no se va a poder ahorita. Si no pasó esto, entonces no se puede. Mire, yo le invito en el nombre de Cristo Jesús a que se levante en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a servirle al Señor, porque Él tiene, créame que Dios tiene planes perfectos para cada una de nuestras vidas. Y a manera de conclusión, ahí en sus notas, habla de lo que ya he mencionado, que con Cristo Jesús puedo dejar todo atrás, si tan solo hubiera, todos los hubieras pueden, créame, quedar atrás. Y debemos levantar nuestra vista y confiar en las promesas que son una realidad en nuestras vidas. Y recuerde que su pasado, como decíamos al principio, nuestro pasado no determina nuestro futuro. Así que yo le invito para que se levante, por favor. Y lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Levántese. Que lo que le dijeron antes que no se podía, créale al Señor para bien. Créale al Señor de que hoy sí se podrá. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas para el día de hoy, para usted. Y a manera de conversar ahí en el grupo familiar, le voy a invitar a que se pregunte ahí con los que están ahí con usted. Y vamos a preguntarnos qué sentimiento le provoca el saber que en Cristo Jesús todas las cosas son nuevas en su vida. Póngase a pensar en esto. Ahora que estamos en Cristo Jesús, dice la Biblia, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué le provoca el saber ahora que la Biblia dice, que la palabra dice, que Dios le está diciendo que a usted que está en Cristo Jesús ahora, todo es nuevo? Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Y gracias porque podemos abrirla y podemos tener la certeza, Señor, de que tú nos hablas en cada momento. Y a ti damos toda la honra y toda la gloria, Señor, que esta palabra pueda ser de bendición para mis hermanos y amigos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues Dios me los bendiga. Gracias nuevamente por tomarse el tiempo de estar frente a este video.
yo le invito para que lo comparta. Si le puede poner aquí un me gusta, un like, se lo agradecería. Algún comentario en la parte de abajo, en la página de YouTube, también sería de mucha bendición. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este momento y que Dios siga bendiciéndoles ricamente. Y recuerde que los planes, que los propósitos de Dios siempre son eternos para ustedes. Dios les bendiga.